Mi nombre es Héctor Olivera, tengo 92 años, de los cuales creo que 75 han sido dedicados a hacer película. Mi vocación comenzó cuando tenía 15 años, entré en un estudio y nunca más pensé otra cosa de que hacer cine. Estuve ahí. Comenzar a preguntarle por qué decidió hacer cine, qué es lo que lo llevó a dedicarse a esto. Yo tenía a los 15 años más o menos decidida mi vida y era entrar en la universidad para recibirme de arquitecto. Y mi mamá era vestuarista de cine, que se ocupaba del vestuario de los actores, en fin. Y un buen día me dijo, hoy no tenés liceo. No, bueno, ¿no querés acompañarme a ver una filmación? Le dije que sí. Y fuimos a Don Torcuato a visitar los estudios, o ella a trabajar y yo a visitar los estudios Baires Films. Y cuando se abrió la puerta de lo que se llama la galería, que vendría a ser el estudio, yo quedé iluminado por lo que veía, unos señores con ropas de época, con pelucas blancas, en fin, algo fascinante para mí. Se trataba de una película sobre Schubert, mirá las películas que se hacían en esa época, y estoy hablando de 1946. Y no tuve otra idea ni otra aspiración que trabajar en el cine. Yo en ese momento estaba en el Liceo Militar General San Martín porque tenía una gran ventaja, que si uno hacía 3 años, llegaba al final, a fines del tercer año, se le daba por cumplido el servicio militar obligatorio, que de lo contrario era un año en el ejército y aeronáutica y 2 en la marina, con lo cual cortaba completamente una carrera universitaria. Y en el cuarto año del liceo, yo no tuve en ese momento otra idea que pensar en cine y en una carrera, por lo que debo haber perdido un poco mi calidad de buen alumno, y eso, incluso aptitudes militares y conducta, esas cosas. El hecho fue que perdí la beca que había ganado, y esto me enorgullece, porque el Liceo Militar General San Martín en ese momento era un lugar de estudio privilegiado y venían muchos chicos del interior porque era un internado. Había 216 plazas y hubo como 1.200 aspirantes. Y yo estuve entre los 10 becados, cosa que como no tenía padre, mi madre se alivió de tener que pagar un colegio para su hijo. Cuando le dije a mamá, mirá, perdí la beca, me dice, bueno, vas a tener que estudiar y trabajar. Yo le dije, mamá, nadie mejor que vos sabés que trabajar en cine es imposible para hacer un estudio, para estudiar. Una vez te citan a las 8 de la mañana y al día siguiente a las 8 de la noche. Y yo sabía además que el perejil, el clapper, el que hace la pizarra, no tenía horario, porque el asistente director le decía al segundo ayudante tal cosa y él le decía, en una palabra que siempre teníamos 2 o 3 horas más que la filmación. Y entonces mamá lo comprendió y
dejé el liceo con el grado de cabo de infantería y al poco tiempo estaba trabajando ya, digamos, profesionalmente. Y estuve así unos cuantos años, ascendiendo a primer ayudante, a asistente, a jefe de producción. Me había hecho muy amigo de un asistente que se transformó en director, y yo con él a ser como productor, como jefe de director de producción, su película. Se trata de Fernando Ayala, la película fue Ayer fue primavera. Y a partir de ese momento yo sentí que debíamos hacer una empresa para no estar a disposición de terceros y para poder hacer el cine que uno querría. Esto no fue un proceso de un mes, fue un proceso de varios años. En esos momentos ocurrió la llamada Revolución Libertadora. Yo estaba como tercer revisor de cuentas en la comisión directiva del Sindicato de la Industria Cinematográfica, de SICA, y me pidieron que acompañara al secretario general, un gran tipo por cierto, y un par de compañeros más, a una reunión que iba a haber en Casa de Gobierno con el capitán de navío Manrique, que era el secretario general de la presidencia, a quien le pedimos el apoyo que se había logrado durante la presidencia de Perón y que ya después de septiembre del 55 se eliminaron muchas de estas bondades. Y Manrique nos dijo: voy a hablar con el presidente Aramburu y la semana que viene les contesto. Y a la semana nos dice: bueno, todo lo que yo pueda hacer lo estoy haciendo como funcionario y también como amante, como espectador del cine argentino. Quiero transmitirles de parte del presidente que se va a hacer esto, lo otro, lo de más allá, en fin, todo lo que... Y se va a crear un Instituto Nacional de Cinematografía. Muy bien, los que estábamos ahí salimos caminando, cruzamos el Plaza de Mayo, nos tomamos algo en el London Grill de Perú y Avenida de Mayo. Y bueno, se levantan todos y yo lo tomo a Fernando Ayala, con quien nos habíamos hecho muy amigos. Él ya era director consagrado. Él y Torre Nilsson, Leopoldo Torre Nilsson en ese momento eran los dos que habían surgido en esa época. Y Fernando, le digo: ¿viste lo que dijo el capitán? ¿Estuviste atento a lo que dijo el capitán Manrique? Me dice: pero Héctor, hemos estado una hora hablando de eso. No se habló de algo muy interesante, que se va a apoyar la creación de nuevas productoras. ¿Por qué no hacemos una? Y Fernando, que era mucho más prudente que yo, se pegó un susto, pero a la semana estuvimos ya planeándola, y ese año 56 se creaba Área Cinematográfica Argentina, que produjo 113 largometrajes, y esta misma asociación con Fernando, teatro y programas de televisión. En fin, el hecho es que ha sido una vida dedicada al show business, en particular al cine, en el que fui del último orejón del tarro de todos los pasos para llegar en realidad comencé como productor y autor, a escribir argumentos, etcétera, que eran bastante malos en ese momento por inexperiencia. Y después director
bastante tiempo después de creada la sociedad, porque, como suele ocurrir, de entrada nosotros nos embalamos, porque nuestra primera película, El Jefe, hoy un clásico del cine nacional, había sido muy exitosa. Y creímos que todo iba a ser así, y no fue, y tuvimos muchos problemas, en fin. El hecho es que Aries se desdobló, hubo una línea de producción de un cine más comprometido, que era el que hacía Fernando y yo, el que hacíamos Fernando y yo, y por otro lado una línea que realizaba comedias como las de Luis Sandrini, Porcel Olmedo, y Argentinísima 1, 2, en fin, películas que fueron muy populares. Y, por cierto, nos permitieron esas películas, que hacíamos unas 3 por año, de esa línea pretendidamente comercial, porque no siempre sale la cosa, y poder hacer películas de riesgo hasta de vida. En fin. Y de todas sus obras, ¿cuál es la que más lo enorgullece o más satisfacciones le trajo? Yo tengo 3 películas que me dan una gran satisfacción. La primera fue La Patagonia Rebelde, película que ganó un Oso de Plata en Berlín. La otra fue No habrá más penas ni olvido, que también fue premiada en Berlín. Y la tercera, La Noche de los Lápices, que creo yo que es un gran testimonio de lo que ocurrió entonces. Usted tuvo que hacer cine durante la dictadura. ¿Cómo fue eso, el tema de la censura? ¿Sintió miedo? Bueno, había 2 temas de censura. Por ejemplo, yo tenía un proyecto que lo íbamos a hacer con Carlos Monzón, mirá, de custodia de un gran empresario que crecía mucho y terminaba traicionándolo y curiosamente, a mí ni se me había ocurrido, me llama el comodoro que estaba a cargo del instituto y me dice: mire, esto no corre porque no se puede dudar de la fidelidad de los custodias. Claro. Pero yo estaba hablando de custodios particulares, personales, en fin. Ese tipo de censura a veces parecía infantil, los razonamientos, se ejerció. Y después se ejerció una censura supuestamente moral respecto de las escenas de amor, respecto de los desnudos y demás. Y ya en tiempos de Isabelita se nombró a Miguel Paulino Tato como censor y fue tremendo el daño que le hizo al cine argentino, porque llegaban los guiones para ser autorizados, no autorizados, para saber que íbamos a tener apoyo o no, y por ahí por una pavada, o también por palabrotas o por teníamos un jefe de producción que, cansado allá de haber ido a verlo a este hombre o yo, etcétera, lo mandábamos a él a hablar con Tato y estas 2 escenas hay que cortarlas porque en una se veía un poco el culo de la chica y en la otra se veían un poco las tetas. Entonces venía el jefe y le digo: mira, canjeale que cortamos las tetas pero dejamos el culo. Entonces iba a una negociación y cosas así absurdas, pero imposible de evitar, porque
La continuidad de la empresa era, por un lado, compramos los estudios Baile Films de Dr. Cuato, que habían sido construidos en los años 30, y teníamos una cantidad de gente, de personal, así que había que producir, no había otra salida. Muchas de sus películas están atravesadas por muchas problemáticas sociales, como es La Patagonia Rebelde y La Noche de los Lápices, por mencionar algunas. ¿A qué se debe eso? Algo que cuando empezamos con Fernando Ayala dijimos, mira, hagamos un poco el cine que no puede hacer Spielberg o cualquier otro director que no sea argentino. Y creo que la primera película nuestra con un trasfondo político, social, fue Con Gusto a Rabia, con Alfredo Alcón y Mirta Legrand, en el que Alcón hacía un miembro de Quebracho, que fue un poco el antecedente de Montoneros. Esa película fue un trabajo excelente del director y por supuesto de los actores. Y en fin, ya nos dejó con el gustito de hacer un cine comprometido. Creo que El Jefe, la primera película producida por Aries, también lo fue, en tanto muchos críticos y el cierto público asoció el personaje del jefe a Juan Domingo Perón, en tanto el jefe terminaba traicionando a su banda y para muchos peronistas la partida de Perón fue una traición, ¿no? Después yo hice La Patagonia Rebelde, que fue una audacia tremenda de Fernando Ayala y mía como empresarios, porque podía pasar algo terrible que no lo autorizaron, y de entrada no lo autorizaron. La Patagonia Rebelde fue un deslumbramiento para mí, que creí estar muy informado de la historia en general argentina, y me vengo a encontrar con un libro que escribió Osvaldo Bayer, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, en que aparecía el fusilamiento de obreros patagónicos en el año 23. Bueno, me puse en contacto con Osvaldo, con quien fuimos muy, muy amigos durante los años que vivió. Tristemente ya hace unos cuantos que se nos fue. Y se hizo un libro cinematográfico que fue autorizado por el instituto, siendo director del instituto Mario Soffici, que era un colega director de cine muy importante y demás. La película se filmó, además, con el apoyo del gobernador Zeppernich de Santa Cruz. No tuvimos ningún inconveniente de censura. Había en el elenco muchachos, actores, algunos muy de izquierda, otros muy peronistas, otros que no. Pero en fin, todos trabajaron maravillosamente bien. Y cuando presentamos la película al ente de calificación cinematográfica, dependiente del secretario de Prensa y Difusión, como lo era el instituto, es decir, era un organismo oficial diferente al INC de ese momento, tardaban en autorizarla. Bueno, me acuerdo que Carlos Abras, que era el secretario entonces, me dijo que el comandante en jefe del ejército, general Anaya, se había opuesto terminantemente a que la película se diera. Intentámonos. Ya estaba Juan Domingo Perón como por tercera vez en el sillón presidencial.
En fin, empezamos a movernos. Había un antecedente, digamos, que Anaya tenía un tío militar, general, el más antiguo de la caballería argentina, por lo cual tenía mucho peso en el ejército, además de ser el comandante en jefe. Esas cosas de ser el decano de los militares era un elemento de mucho peso. Nos movilizamos con la prensa, con los colegas directores de cine, con todo el mundo, y no se movía la cosa. Un buen día me llama Abras y me dice: la película está autorizada, estrénenla cuanto antes. 20 días después, mi general Perón se nos muere. Y yo digo mi general porque yo era cabo y él era general, así que me divertía. Y en mis memorias, que salieron el año pasado, por cierto, sería lindo que lo compraran, que está en todas las librerías, se llama Fabricante de Sueños, porque cuando yo empecé a trabajar en cine, los establecimientos filmadores, que eran los estudios de cine, se los llamaba Fábrica de Sueños. Bueno, estrenamos la película, tuvo bastante éxito, no tanto porque había mucho miedo de una bomba en el cine y cosas por el estilo. Esa fue la historia de La Patagonia Rebelde. Yo hice varias otras películas y un buen día leo la novela de Osvaldo Soriano, de quien que ya me había admirado con su primera obra, que fue Triste, Solitario y Final, pero que no era posible llevarla al cine, tanto hubiera debido ser filmada en Hollywood con actores como Chaplin. Y él estaba exiliado, se alegró mucho, y Roberto Cosa, Tito Cosa, el dramaturgo, colaboró conmigo, hicimos juntos la adaptación de la novela, que en realidad eran, sí, era una novela, ¿no? Y la película se estrenó, estuvo muy bien, fue muy bien recibida, ya estábamos en un tiempo democrático, y estando yo en Los Ángeles, California, asistí a una proyección de esa película, que en inglés se llamaba Funny Dirty Little War, en una muestra Filmex, que es Film Exposition de ese centro de producción tan formidable como es Los Ángeles. Y hubo un coloquio después de la proyección, y un muchacho, en inglés por supuesto, pero a nosotros se nos escapa algo, porque los argentinos que hablamos inglés, evidentemente, yo me di cuenta enseguida que era argentino. Digo, ¿cuándo va a ser la película de los desaparecidos? Y yo le dije: mire, creo que hay otros colegas más autorizados que yo. Yo tengo mis reservas respecto de la guerrilla para hacer esa película. Y ahí quedó la cosa. ¿Qué quería decir yo? Que era muy difícil hacer una película glorificando a los Firmenich, que después llevaron tantos jóvenes a la muerte insensatamente. ¿Por qué? Porque una guerrilla tiene que tener un destino. Es decir, apoyar un ejército que está por
darse vuelta, no enfrentarlo, apoyar un movimiento popular, como ocurrió en Cuba. En fin, pero no largarse. Dijeron que montoneros al final eran 20.000, pero no podían enfrentar los 200.000 uniformados, armados hasta la cabeza y con orden de reprimir hasta matar. Y así es que no podía hacer la película porque éramos los buenos y los malos. Hasta que un día me llega a mi casa el diario con un suplemento que era la transcripción de los testimonios en el juicio a los comandantes en jefe. Y cuando yo leo el testimonio de Pablo Díaz, digo, pero esta es la película para hacer, porque no hay cosa más terrible que este hecho. Chicos de 16 y 17 años, chicos y chicas, joder. Y eso inmediatamente me puse en movimiento, y al poco tiempo tenía un coautor del libro que era Daniel Cohn. Daniel Cohn era periodista, tanto así tenía el suplemento Sí de Clarín, y además había hecho escrito Los chicos de la guerra por las Malvinas. Y porque yo ya tenía 50 y tantos años y que necesitaba un autor que fuera coetáneo de estos chicos sacrificados. Por supuesto, Ayala participó como productor de la película, y ahí señaló algo. Él estaba más en lo artístico que yo, que era un perejil de todas las salsas. Era productor, pero también era un poco el empresario de Aries. Fuimos a La Plata y ahí conocimos al único superviviente de los 7 secuestrados en la noche del 16 de septiembre, y tuvo la suerte de que su padre era historiador, etcétera, que tenía mucha relación con los militares, por lo que pasó a ser un preso dentro de las consideraciones legales. Bueno, conversamos con padres de los chicos, conversamos con mucha gente que había tenido, y creo que salió un guión que permitió al poco tiempo filmar una película que era dura, muy dura. Por ejemplo, El Pozo de Banfield, la escenógrafa María Julia Bertotto me dijo: Héctor, ¿por qué en lugar de hacerlo con materiales decorados no lo hacemos sólido, adentro del estudio? Es decir, ladrillos, cal, cemento, hierro, las rejas, todo. Se hizo como debía hacerse, y era perfecto, porque cuando había momentos de desesperación que se aferraban a las rejas, no era cartón pintado. ¿Qué siente usted cuando todavía la pasan en los colegios para los chicos, para los adolescentes? Hace un par de semanas la FICUBA la pasó, la película, en el Cosmos. Y yo estuve presente. Y confieso que, a pesar de haberla visto muchas veces, cuando Pablo Díaz se retira de la cárcel esa de Pozo de Banfield, cuando Pablo Díaz se aparta de su guardián, vuelve hacia el enorme lugar donde estaban sus compañeros, agarra las rejas y dice: ¡van a salir! ¡Van a salir! Y yo sabía que los verdaderos estaban muertos. Y cada vez que veo la película, me pone los ojos acá, me amargo, me estremece. Me estremece, ¿por qué?
porque no eran los actores, Claro. eran los verdaderos, que no los íbamos a ver más. No, es la película más dura que yo he hecho en mi vida, desde ya. Y creo que uno de los documentos más severos, más tremendos del cine nacional. Y eso fue porque hubo un testigo presencial que dio el origen al guión, origen presencia, que fue parte, que se salvó milagrosamente, y pudo contarnos todos los detalles previos a lo que nunca nadie supo cómo fue. Es decir, los captores y asesinos saben qué fue, cómo fue, etcétera. En fin, el hecho es que pudimos hacer la película sin ningún tropiezo, con ninguna censura, ni ninguna opinión, ni nada negativo, salvo situaciones como esto. Filmábamos en La Plata, en una calle, en el frente del departamento de dos de los chicos, esos que estaban los dos juntos y los vienen a buscar. Y en ese momento una señora, madre de uno de los chicos, se me acerca y me dice, yo estaba sentado en la silla del director, como acá, la cámara acá, etcétera. Usted es el director, no tiene derecho. ¿Cómo viene acá a hacer esto de la... Y se quedó sin habla. Yo inmediatamente me levanté, la tomé de los brazos y le dije, señora, usted está viviendo un drama, una tragedia, me da mucha pena, pero lo que estamos haciendo nosotros no tiene fin. Todos los que estamos acá tenemos fin, pero las obras de este tipo no. Dentro de 100 años se va a poder ver esto. Estamos haciendo un documento para siempre. Perdóneme, me dijo. Le dejé mi asiento para que se recuperara y seguimos filmando. Pero quiero decirte que pasaban cosas como esa y después otras muy divertidas, porque se acordaban. Los chicos siempre además tienen tendencia a la joda, ¿eh? Entonces, Pero habrá sido muy fuerte tener contacto con los familiares de los chicos desaparecidos, ¿no? Y filmar en las casas, en la casa ay, por Dios, Falcone, ¿cómo se llama el nombre? Claudio Falcone. Bueno, no, y no solo eso, sino también filmar en la casa de los protagonistas, en los lugares donde ella, en el escritorio donde Claudia Falcone se sentaba a hacer sus deberes para el colegio, donde hablaba, se divertía con sus amigos. En fin, fue duro, fue realmente muy duro. Justamente se cumple ahora el 16 de septiembre el aniversario y voy a ir a La Plata para asistir a una nueva proyección para masoquearme, como dicen un poco, viendo por tercera vez en 20 días la película. ¿Y qué siente usted que después de tantos años su cine siga tan vigente, sobre todo en nuevas generaciones? Que he hecho algo en mi vida. Que esas películas y otras cosas. Mis dos primeras películas no fueron testimonios políticos, sociales, históricos. ¿Por qué? Porque Fernando Ayala, que era un excelente director, había tenido que hocicar ante el negocio y por ahí hacer El profesor hippie con Luis Andrini, que fue una maravilla de comedia, que fue un éxito brutal y después vino El profesor patagónico, qué sé lo que.
Entonces yo no podía decir, bueno, quiero ser el estrella. Y en esa época el psicoanálisis estaba muy de moda, y también un poco el psicoanálisis en broma, tanto así que enterado, estudiado un poco el tema, pensé en hacer una película con una terapia de grupo, con Norman Brisky haciendo de psicólogo o psicoanalista, y un grupo de actores excelentes, etc. Bueno, en esa película había unos sueños exóticos, cuando las cosas son muy raras, muy... bueno, en una palabra, que llamé a Edgardo Jiménez y le dije, mira, quiero que hagas algo surrealista, algo adecuado a esto. Y él hizo un poco los decorados de esa película y todos los decorados de la siguiente, que esa sí tuvo un año de problemas de censura. En estos momentos, en el Museo Malva, hay una reproducción de esos decorados, junto con una serie de retratos pintados por Edgardo Jiménez, entre ellos un retrato de Fernando Ayala. Y coincidencias, ¿no? Cuando estoy justamente rememorando una época que después, la que fue anterior a la de las películas tan duras que dirigí. En fin, creo que es un testimonio que no sé qué fin va a tener, si algún día dentro de 500 años, no sé, porque quién sabe lo que va a pasar en el mundo, pero ahora las películas los negativos de las películas se están restaurando en España, en laboratorios especiales, etc. Y quedarán para siempre. Y en este caso de La Noche de los Lápices, el testimonio de uno de los hechos más horrendos de la dictadura militar. Y después también usted se dedicó a la televisión, ¿no? Director en general. ¿Cuál fue el momento más lindo que le dejó la dirección, ya sea de cine, de televisión, o uno que usted lo recuerde con mucha felicidad? No puedo. No, en muchos. Te cuento, yo además, nuestro gran éxito en televisión fue 9 Lunas. Aries estaba mal, se había muerto Olmedo, las películas que hacíamos no tenían tanto éxito, y todo el mundo me decía, ¿por qué no hacen televisión? No hacen ustedes, Fernando y yo, como directores. Y decíamos, ¿cómo vamos a hacer en 3 días de grabación 40 minutos de pantalla? Es imposible, no, estamos haciendo eso en 4 semanas, no en 4 días. Y mi segunda mujer quedó embarazada y parió un día que a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, estaba yo charlando en la habitación con la obstetra, que me dice, nosotros somos, además de ginecólogos, psicólogos y sexólogos de nuestros pacientes. Ahí dije yo, caramba, acá hay una serie. Y hablé con Fernando, después hablé con Graciela Magli, pobrecita que se acaba de morir, que fue la autora del caso María Soledad. Y además autora de los 80 capítulos de 9 Lunas. Y surgió una historia de una pareja de psicólogos que eran Oscar Martínez y Cecilia Roth, que había encontronazos y problemas de acercamientos y en fin, esas cosas. Pero además, todo lo que nos daba la mujer per se, desde que era casi, podemos decir, un embrión hasta su fallecimiento.
y con el asesoramiento de la misma doctora, y tuvo un éxito enorme en la televisión. Y después sí, traje la idea de hacer una historia de un profesor, etcétera, con sus alumnos ya posgraduados, etcétera, para no caer en el tema de los adolescentes y los profesores. Y anduvo muy bien. En fin, en teatro hicimos Lisandro, que sobre Lisandro de la Torre, que también fue un exitazo brutal en el teatro Chacabuco, que era un teatro abandonado ahí, porque era un momento muy bueno para el teatro de Buenos Aires y estaban todos los teatros ocupados, todas las salas ocupadas, ¿no? En fin, el hecho es que estoy muy alejado ya, parece mentira, en 10 años de la producción, pero y además con un tema horrible de ser un nonagenario como soy, que es la muerte de los amigos, de los colegas, de los técnicos o de actores, o aún el exilio, por ejemplo. Ahora yo viajé a Madrid a presentar un libro y lo llamo a Héctor Alterio y me dice, no, Héctor acaba de viajar a Buenos Aires. Y cuando yo llegué a Buenos Aires, él acababa de irse a Madrid. Y yo con Alterio tengo con Alterio, con Beto Brandoni, con Pepe Soriano, y con Federico Lupi, que ya murió. Éramos muy amigos y hacíamos cosas muy buenas. ¿Y cómo ve hoy el cine actualmente, sobre todo teniendo en cuenta las plataformas de streaming, por ejemplo? Por ejemplo, La Noche de los Lápices está en Prime, en Amazon. ¿Cómo lo ve a eso? ¿Cómo ve el cine en general actualmente? Hay un tema, el cine que yo hice tenía dos partes, que era el hacer y otro, el mostrar. Y el mostrar ¿a quién? A la gente. Además, y esto vamos al principio de tu conversación, es decir, yo le decía allá, tenemos que hacer un cine que nadie haga por nosotros, pero que revele la nacionalidad argentina, que eso no puedan ser películas colombianas o chilenas. Y bien, eso se hizo, y tuvimos una suerte muy grande en poder sobrevivir, porque hay muchísimas empresas de cine que... Y con respecto a la época actual, en mi caso, yo vendí la parte mía de Aries vendimos los socios de Aries a Pablo Bossi, un productor muy importante actual, Pampa Films, etc. La empresa. Y lo bueno que gracias a eso los negativos están ahora en pleno rejuvenecimiento. Y eso garantiza calidad, porque ya queda en distintos estratos y en distintas bases. ¿En este momento está haciendo algo o le queda algo por hacer? En estos momentos estoy yendo a distintos lugares a promover la flamante edición de una novela, la primera y última, supongo, que yo he escrito, que está basada en una obra en un proyecto de cine, largometraje que se llamaba Carmen cautiva y forcinera, y que era un poco la conquista del desierto, pero a través de las mujeres. Y, por supuesto, y el hombre de esta mujer. Pero que no pudo hacerse porque necesitábamos el apoyo absoluto del ejército y en un momento políticamente muy difícil con el asunto de Santiago Maldonado, etcétera, etcétera. Era el gobierno de Macri, así.
Y después con el gobierno siguiente, menos todavía. Así que dije, acá hay una trama muy buena y agregué todo lo que ocurrió políticamente en 10 años, que fue a través de un personaje que para mí es muy importante, que es Julio Argentino Roca, que en fin, fue el que dio el puntapié inicial a la gran República Argentina, que comenzó, vamos a decir, en 1880 y para mi gusto terminó el 6 de septiembre de 1930, cuando la primera revolución militar de Uriburu. Y esos 50 años son increíbles. El peso argentino lo creó Roca, porque habían pesos, moneda nacional, o bolivianos, o de plata boliviana, o de chilena, o esto, o directamente libras esterlinas, y pesos fabricados especialmente para provincias ricas como Córdoba, por ejemplo. Y Roca puso en marcha el peso argentino, que después de unos cimbronazos, incluso la Revolución del 90, a partir de 1991 se mantuvo 55 años sin un 1% de inflación. Era más sólido el peso argentino que el dólar norteamericano. Eso te revela lo que fue este país, ¿no? Y que no es ahora. ¿Y cómo ve el país ahora usted? Con dolor, con pena, con amargura, porque hay todo lo que se habla, esto y lo demás, se va a arreglar. Lo que no se puede arreglar es que ya, dicen 6, 7 millones de jóvenes y niños que no están preparados para nada para trabajar, porque dicen, no, el país va a cambiar, van a haber nuevas fábricas, van a haber nuevas actividades, pero hace unos meses Toyota buscó 200 operarios para su fábrica y no los encontraba en un país donde hay millones de desocupados. Entonces, lo que me parece horrible, terrible, que ya en tiempos de Roca, la ley 1420, que creó la obligatoriedad gratuita y laica, educación argentina, caramba, había un nivel de educación en todos los niveles más académicos, más pero también el colegio público era excelente, los maestros eran excelentes, era realmente un país sudamericano que tenía una educación, cuyo pueblo tenía una educación superior a la que tenían los países mediterráneos europeos, es decir, de Portugal, España, Italia, Grecia. La cantidad de inmigrantes que vinieron analfabetos a un país donde ya eso empezaba a no suceder más. Había todavía, estamos hablando de los años 60, 70, pero ya en 1900 era muy distinto, y en 1910, el primer centenario, era un gran país la Argentina, era uno de los grandes países del mundo. ¿Qué puedo decirte ahora?